Los discursos en aquella época pues llegaban con mucha profundidad a los jóvenes que empezábamos a formarnos y me gustaba participar, amaba la libertad, amaba mi país, quería trabajar, quería cooperar. Y te estoy hablando de 11, 12 años cuando triunfa la revolución. O sea que yo soy de la primera juventud prácticamente que se incorpora a todos los movimientos revolucionarios. Incluso cuando empezó la alfabetización, yo quise ponerme en el grupo de alfabetización, pero mis padres me dijeron que ir al campo con 13 años, 12 años que tenía, o 13 en aquella época, porque ya los años ya se me van olvidando, era demasiado jovencita y entonces me dijo, si quieres participar, pues lo haces en la ciudad, en escuelas que abran dentro de la propia ciudad. Y posteriormente lo hizo así, porque con 14 años, después del proceso de la alfabetización, se hicieron en muchas escuelas enseñanza para adultos, para mejorar la alfabetización de los adultos, pues había que leer, hacer que leyeran, hacer que escribieran, hacerles dictado, hacerles sumas, restas, o sea, completar un poco su enseñanza, y yo participé en esto voluntariamente, me anoté en una escuela con 14 años, iba, enseñaba a leer, a rectificar las escrituras, a la comprensión oral, etcétera, etcétera. Todo el trabajo que se hace cuarto, quinto grado o sexto grado, para que esos recién alfabetizados pudieran reincorporarse luego a la educación normal. Y después, 14, seguí 15 años en el instituto, me fui al campo, participé en las primeras juventudes cuando se inició la Isla de la Juventud, los primeros grupos de los institutos de segunda enseñanza que participamos en la Isla de la Juventud. Pues yo me fui y estuve 3 meses haciendo trabajo voluntario en la Isla de la Juventud. Luego ya la cosa empezó a cambiar, empecé a sufrir muchas decepciones, me fui dando cuenta de grandes mentiras, de grandes discriminaciones, y como yo procedía de una familia de profesionales, pues empecé a sentir mucho desprecio, porque era religiosa, porque iba a la iglesia, porque me codeaba con gentes pues un poquito diferentes a la revolución, vestía distinto. En aquella época las muchachas iban normalmente muy abandonadas, mal peinadas, mal vestidas, incluso hasta puedo decirte que desaseadas, porque era lo que estaba de moda, ¿no? Vestir de verde olivo, ir mal peinada, incluso con las uñas sucias, en fin, desaseada total y absolutamente. Y yo no era así, yo era una chica pulcra, me gustaba vestirme, me gustaba peinarme, arreglarme, tenía 14, 15 años, era lo normal en esa época de la juventud. Entonces ya empezaron a comentar y las voces en off, ¿no? De clasificarme como niña bitonga, como privilegiada, como niña rica, etcétera, etcétera. Ya más o menos ya yo empezaba a sentir esa discriminación negativa, por así decirlo, ¿no? Pero así todo yo continué y mi idea de estudiar era muy poderosa. Yo tenía un deseo enorme de ir a la universidad, de hacer mi carrera. Yo estaba muy enamorada de lo que yo quería que fuese mi profesión, que era la química, y no veía suficientes motivos para que no continuara mis estudios. Y así fue. Llegué a la universidad con 18 años y empecé mi primer año. Lo mismo, en el mismo plan de trabajo voluntario, cuando la universidad cerraba y teníamos que ir obligadas al campo a trabajar, pues íbamos. Y te estoy hablando de unas condiciones de campo pésimas, porque eran unas naves con techo de uralita, que durante el día eran muy calurosas, de noche eran frías. Luego no tenían prácticamente ventilación
cubiertas de mampostería, eran todo horcones de madera por donde caminaban las ratas por la noche. Dormíamos en camastros. Y para qué comentarte la comida era un rancho verdaderamente asqueroso, por así nombrarlo, ¿no? Era una comida imposible de comer. Letrinas, los baños eran todos unidos uno al otro, no había separaciones entre las duchas, en fin, unos verdaderos campos de trabajo increíbles, en unas condiciones fatales. Ya me daba cuenta de que todo era una mentira, de que yo estaba siendo utilizada, yo y otras chicas como yo, y que el trabajo que hacíamos no era ningún trabajo productivo, era pura propaganda política, porque a todas estas pues eran reuniones continuas, arengas continuas, eslogans, todo lo que tú quieras para hacernos creer que estábamos haciendo un trabajo que en beneficio de la revolución, pero realmente no era así, no había ninguna productividad efectiva, no había no creo que se sacara provecho del trabajo que hacíamos nosotros. Era una manera de tener a la juventud controlada, vigilada y, en cierta manera, sometida a, a la ideología que ellos querían en aquel momento que todo el mundo participara de aquella ideología. Entonces ya yo empecé a encontrarme en una situación de incomodidad, y luego ya cuando llego a la universidad, que llega la Juventud Comunista y entra en la universidad, la FEU apartan a todos los miembros de la FEU y la Juventud se apropió de la universidad, empezaron las asambleas de depuración, que supongo que habrán oído comentar eso, que eran unas asambleas públicas en las aulas magna de la universidad a mano alzada, donde cualquier persona se podía levantar y decir de ti lo que quería, la mentira más grande o la falsedad más grande, y los demás aplaudían, levantaban la mano, etcétera, etcétera. O sea, era algo verdaderamente humillante y vejaminoso para todos los que en aquel momento estaban participando en las asambleas de la universidad de depuración. Mucha gente se levantaba y se marchaban, entonces silbaban, los jóvenes comunistas empezaban a gritar, nos llamaban de todo, nos ofendían y nos llamaban de todo. En la Facultad de Química donde yo estudiaba, entraron los jóvenes comunistas, un grupo, y ellos decidieron quiénes iban a continuar estudiando y quiénes no. Ellos dijeron, si no te incorporas en la Juventud Comunista, si no te asocias con nosotros en la Juventud Comunista, no tienes nada que hacer en la universidad. Y cogieron la matrícula, que yo estaba había terminado mi segundo año de carrera y comenzaba el tercero, y sencillamente rompieron mi solicitud de matrícula y me dieron una planilla con la solicitud de la Juventud Comunista. Me dijeron, cuando tú te hayas decidido, quieras firmar esta planilla y entrar en la Juventud Comunista, puedes volver a la universidad. Mientras tanto, no. Algunos eran estudiantes de la facultad, otros eran desconocidos para nosotros. Gente que llegó y se apropió de aquello, no sabemos cómo ni por qué, y ellos fueron los que decidieron quiénes podían seguir estudiando y quiénes no. Algunos sí eran estudiantes de la escuela, otros no. Yo me marché de la universidad ya sabiendo que yo no tenía ninguna posibilidad de estudiar, ni mis expedientes, por lo valioso que pudieran ser, por lo buena estudiante que yo era, por la cooperación que yo no merecía la pena para ellos en lo absoluto si yo no me incorporaba a la Juventud Comunista. ¿Qué ocurrió? Pues decidí marcharme del país. Cuando llegué a mi casa y se lo comenté a mi madre, me dijo, aquí no tienes nada que hacer, si tú no puedes estudiar, aquí no puedes vivir. Pues entonces te tienes que hacer la vida fuera de aquí, te tienes que marchar del país. Y entonces tomé la decisión de irme. Yo tenía familia en el extranjero y entonces fue cuando empecé a mover toda la documentación que se necesitaba entonces, que era muy distinta de la que se necesita ahora,
porque el proceso de salida de Cuba en aquella época era un proceso muy penoso, muy largo. Te tenían que mandar el dinero del extranjero. Tú no podías pagar tu billete con dinero nacional. Tenía que ser moneda extranjera, dólares, evidentemente, o francos canadienses, dólares, o francos suizos o dólares. No aceptaban los dólares americanos en aquella época, no. Y tenías que tener un visado, que afortunadamente a mí el visado me lo dieron rápidamente porque yo tenía a mis abuelos españoles y eso era un punto a mi favor. El visado no tuve ninguna dificultad, me lo dieron en una semana o menos, pero luego el proceso de espera, porque era un listado que nadie sabía en qué orden había para salida, o sea, era algo totalmente al azar o a la voluntad de quien en aquel momento estaba dirigiendo el Ministerio del Interior y él deseaba que saliera este grupo o este otro o esta persona. Iban a tu casa, te hacían un inventario, si tú eras dueña de casa, yo vivía con mi madre, yo no tenía ninguna propiedad, pero las personas que tenían propiedad inventariaban todas sus propiedades, absolutamente todas sus propiedades, y en el momento de marcharte tú tenías que dejar exactamente todo lo que aparecía en el inventario. Si tenías dinero en el banco, el dinero quedaba congelado, no podías mover un centavo y de más está decirte, ni joyas, ni ninguna cosa de valor, no podías sacar absolutamente nada de Cuba. Entonces, estar en esa lista de espera, que yo no sé por qué patrones se regía el Ministerio del Interior, y esperar a que ellos te avisaran de la salida. Y antes de avisarte de la salida, tenías que pasar un periodo que era como una especie de castigo en el cual tú tenías que ir a trabajar al campo en unas condiciones pésimas y ir a trabajar como castigo. Era una especie de tú te vas de Cuba porque quieres, porque aquí te lo damos todo, te vas de Cuba, eres una gusana, eres una niña bitonga, eres una contrarrevolucionaria, etcétera, etcétera, y tienes que cumplir todo el tiempo que yo quiera, que no, esos papeles no aparecían nunca escrito, nunca te daban absolutamente ningún documento. Era todo verbal y a la voluntad de quien en aquel momento estaba dirigiendo el Ministerio del Interior. Entonces, cumplir el trabajo durante el tiempo era las primeras granjas donde yo fui, trabajaba el horario de 8 de la mañana a 5:30 o 6 de la tarde. Eran unas granjas que estaban ubicadas en San José de las Lajas y se trataba de hacer el trabajo que nadie quería hacer, evidentemente. Y entonces todas las chicas que estábamos allí y las mujeres, muchas mujeres casadas que incluso con hijos, también pasaron por esas granjas, estábamos obligadas a hacer el trabajo pues, de limpiar las jaulas de los conejos, rociar los conejos que tenían sarna, que soltaban todo el pelo, era algo verdaderamente súper desagradable. Limpiar aquello, ponerles unos sprays con medicamentos para sanar la sarna, pero todo aquel pelo que iba soltando el conejo se quedaba en el aire. Era algo verdaderamente muy desagradable. Entonces, en esta granja yo estuve 2 semanas. Al cabo de 2 semanas de trabajar allí, me dio una alergia bronquial y la piel, bueno, fatal, en todas las condiciones físicas. Me dieron la baja, tuve que ir al hospital. De ahí me dieron la baja porque no podía continuar trabajando en aquellas granjas con aquellas enfermedades alérgicas que me daban y me mandaron a casa. Me dijeron, bueno, pues te tienes que marchar a casa, recuperarte y ya te volveremos a llamar para que te incorpores a otra granja a trabajar. Entonces pasaron 6 meses
no había ningún documento, no había ningún lugar donde tú pudieras ir, donde te explicaran y te dieran alguna normativa, algunas reglas, nada, eso no existía, todo era a, a voluntad de la persona que en aquel momento dirigía aquello. Entonces yo me espero en mi casa durante 6 meses, esperando que alguien me avisara, me llamara y me dijera dónde tenía que volver a trabajar. En vista de que no iba pasando el tiempo y no me llamaban, me presento yo voluntariamente, porque todo el mundo me decía, si no completas el trabajo de castigo, no te podrás marchar. El tiempo de completar en aquella época oscilaba sobre 1 año y medio o 2 años. Era el tiempo que se tardaba en salir de Cuba una vez que tú habías presentado toda tu documentación. Nadie Ujú. salía antes, muy pocas personas salían antes del 1 año y medio o los 2 años. Las personas, incluso personas mayores, tenían que trabajar en el campo. Ya te estoy comentando que era como una especie de castigo, porque no había ninguna ley escrita que lo dijera, era sencillamente la voluntad del jefe del Ministerio del Interior en el cual tú tenías tu expediente y ellos consideraban que tú tenías que trabajar tanto tiempo hasta que te llegaba la salida. Entonces, después de ese proceso de 6 meses de espera, en vista de que nadie me avisaba, yo me presento en el Ministerio del Interior de nuevo y digo, escuche, que hace 6 meses que no me avisan y yo necesito completar mi tiempo para poderme ir del país. Y entonces me reincorporaron a trabajar esta vez, por suerte, fui muy afortunada, me mandaron a un jardín bastante cerca de mi casa, donde yo podía ir y venir cada día, después de 1 hora y media de viaje por la mañana, lo cual significaba que me tenía que levantar a las 5:30 o las 6 de la mañana para estar allí a las 8. Y después trabajábamos hasta las 5:30 de la tarde y el regreso a mi casa era alrededor de las 7:30 o las 8 de la noche. ¿En qué Pero consistía bueno, al menos dormía en mi casa. el trabajo en qué consistía en este El nuevo trabajo lugar? era mucho más suave porque este era un jardín de flores, donde se cultivaban flores y entonces el trabajo era pues arar la tierra, quitar las malas hierbas, regar, poner insecticida, todo el trabajo que se hacía se puede hacer en el campo. El resto de mi familia salió una vez que yo llegué a España. 8 años después de yo llegar a España, salió una de mis hermanas con su esposo y sus hijos. Después, al 1 año y medio, salió otra hermana también con sus esposos y su hijo. Y mi madre salió en el año 80. Son anécdotas que las recuerdo con una grandeza del pueblo español increíble, porque yo llegué al aeropuerto de Madrid y me iba a recoger una amiga de mi prima que vivía en Estados Unidos y había hablado con esta chica y le había dicho que fuera al aeropuerto, que me recogiera y que me llevara a un hotel o a un hostal o algo. Y mi prima desde Estados Unidos le había girado $100. Le había mandado un giro a esta chica para cubrir mis necesidades, pues momentáneamente, desde el momento que yo llegara, todo lo que necesitase. Y recuerdo que estar en el aeropuerto esperando que llegara esta chica, que yo la recordaba de Cuba porque la había visto en Cuba alguna vez, y necesitaba hacer una llamada por teléfono. En vista de que se tardaba, yo tenía su número de teléfono y tenía que llamar. Y cuando voy a llamar al teléfono me doy cuenta de que no tengo dinero. ¿Cómo voy a llamar si aquí el dinero yo no me he traído ni un solo centavo de Cuba? Y entonces una señora española que estaba sentada al lado de mí, muy amable, entablamos en conversación con ella y la mujer me dijo, toma, tantas monedas, llama a tu amiga, incluso como la espera se hacía larga, la mujer me invitó a tomarme un café con leche, vamos a merendar y yo no me voy a marchar de aquí hasta que no te vengan a recoger.
Entonces, al cabo de 2 horas o así, vino esta chica y me llevó para su casa. Y entonces me dijo, mira, hay una posibilidad, te puedes quedar aquí en mi casa y me das parte del dinero o te vas a un hotel o a un hostal, yo te doy los $100 que te ha dado tu prima y tú haces tu vida. Y yo preferí quedarme con ella porque es una chica cubana que yo conocía, vivía con sus padres y entonces preferí compartir piso con ella en Madrid. Inmediatamente a la semana de estar en Madrid, empecé a trabajar como secretaria. Nunca en mi vida había trabajado como secretaria, pero tenía buenos conocimientos de inglés y de francés. Y en España en aquellos momentos una chica que hablara inglés era una joya, porque para trabajar en una recepción, para trabajar como secretaria, estaban muy solicitados en aquel momento. Y entonces se me facilitó por mediación de esta chica donde yo estaba compartiendo piso, ir a trabajar a un club le llamaban club, pero no dejaba de ser una institución cultural que hacían era una sala cultural donde hacían exposiciones, donde iban personas mayores a jugar al dominó o a jugar a las cartas, eh, a hacer charlas, conferencias, un centro cívico, lo que hoy en día es un centro cívico. Y entonces me facilitó trabajar allí, en un centro cívico donde habían personas extranjeras, personas de españoles, americanos, de todo tipo. Y estando en Barcelona, comencé a trabajar de nuevo aquí y empecé de nuevo mi carrera, mis estudios, volví a retomar todos mis estudios y cuando nacieron mis hijos, como no tenía posibilidad de ir a la universidad porque estaba sola, no tenía quien me los cuidara, pues hice la carrera, lo que se llama hoy online, que entonces se llamaba universidad a distancia. Y terminé mis estudios en la universidad a distancia. Luego me reincorporé cuando ya mis niños fueron más grandes, ya comencé a trabajar y he estado trabajando 37 años seguidos en Barcelona. Se perdió una juventud muy valiosa, con muchos deseos de estudiar, con muchos deseos de progresar, hacer progresar el país. Y cuando la juventud comunista, aquello no le interesaba, no mostró interés por proteger a ese personal que se quería mantener al margen de la política, pero sí quería estudiar, porque mi interés era acabar mi carrera y trabajar en mi país. Yo nunca, de joven, nunca albergué el deseo de marcharme al extranjero. Yo quería trabajar para Cuba y estudiar en Cuba, pero ellos me obligaron, pero verdaderamente me pusieron en una situación de elegir entre unirme a la Juventud Comunista o marcharme, pues no me quedó más remedio que irme. Y es algo que pienso que como yo sufrió mucha gente que se vio truncada su juventud, truncada su deseo de progreso y de tener una profesión al servicio de Cuba por los malos eh, haberes, las malas gestiones que se hacían, que se hicieron en aquel momento y que se mantuvieron en silencio. eh, no se legisló nada sobre eso, no había ninguna ley escrita, no había nada formal, todo era un grupo de gente que eran los que tenían el poder en aquel momento, pero sin ninguna, para mí que no tenían legalidad ninguna, no estaban haciendo ningún bien a favor de la revolución, al contrario, estaban eliminando de la revolución un montón de jóvenes valiosos, de profesionales valiosos que luego al marchar al extranjero se ha demostrado que han podido salir adelante y triunfar y hoy en día pues tú tienes un montón de gente no solo en Estados Unidos sino también en España, cubanos con profesiones que viven aquí desde hace muchos años, que han hecho aquí su vida y que esto mismo lo hubieran podido hacer en Cuba para el bienestar de Cuba.
Había mucha gente que hacían los scratch que hacen ahora, los actos de repudio psicológicos, porque evidentemente no te pegaban, no te acosaban, no te sitiaban la casa, eso no lo hacían, pero sí comentaban, te decían insultos a la cara, te ofendían, te trataban de gusana, de rastrera, que participabas con los americanos, que eras de la CIA, bueno, todas esas barbaridades y todas esas mentiras que se inventaba la gente, que era por pura envidia y por pura maldad, por hacer daño y por humillar a la gente, porque yo no veo que tuviese ningún sentido favorable. Aquella señora pues se complacía en ver que yo estaba sucia, que estaba cansada, que estaba desanimada, que venía de trabajar en el campo y que me obligaba. Me dice que tú te lo mereces porque tú eres contrarrevolucionaria, porque te vas de Cuba, eres una gusana y te mereces lo que te está pasando. Y nada, eso es un comentario que lo tengo yo grabado en mi mente. Esa señora seguro que tiene que estar ya en el otro mundo. Y a lo mejor está en un sitio que está bastante calentito, por así decirlo. Si es que creemos tenemos nuestras creencias, ¿no? Los discursos que hacía Fidel Castro y algunos otros eran verdaderamente discurso de discordia, de sembrar el odio y la discordia, y de él lo que promovía era precisamente eso, el desprecio a todo el que no fuera revolucionario, a todo el que no se incorporara a la revolución según sus métodos y según sus eh, eh, costumbres, o no, costumbres no, según el método que ellos querían imponerte, y si tú sencillamente no querías pasar por el aro de lo que te estaban imponiendo, como en mi caso, que no me quería meter en la Juventud Comunista, porque yo dije bien claro en aquel momento, yo no quiero ser comunista, yo soy religiosa y tengo mis principios religiosos, pero yo sí quiero estudiar, yo sí quiero hacer una carrera y yo sí quiero el progreso para Cuba y la mejoría para Cuba, pero eso no les importaba, ellos no, los discursos eran enartecer precisamente el odio hacia el que no participaba de esa manera como ellos creían que se tenía que participar. Eran discursos de odio. Yo durante mucho tiempo guardé, o sea, cuando yo salí de Cuba, tuve bien claro aquel pasaje de la Biblia que dice, no te mires, vuelvas atrás porque te conviertes en estatua de sal. Yo dije, esto lo dejo, es una parte de mi vida que yo tengo que olvidar. Ha sido un fracaso total para mí el deseo de participar en la revolución. Tengo que salir de mi país prácticamente a patadas. No vamos a hacer, entender la palabra así como patadas, pero verdaderamente vejada, sin nada, desposeída de todo. Y eso acumulé dentro de mí durante muchos años en el olvido, ¿no? Por así decirlo, todo esa maldad que yo sufrí, todo. Yo guardé durante mucho tiempo eso como un gran rencor hacia Cuba en general. Pero con el paso de los años he visto las nuevas generaciones que van llegando de cubanos, gente muy buena, gente preparada, gente lista, gente que conoce la maldad de lo que han sufrido el país. Y entonces me doy cuenta de que me tengo que reconciliar con ese trozo de Cuba que tengo en mi corazón y no guardar odio hacia los cubanos, tengo que guardar odio hacia el sistema, hacia el gobierno que hizo todas esas barbaridades, pero no hacia el cubano joven que ha nacido, que no conoce nada, que no sabe nada de lo que es de esta generación perdida que vivimos nosotros, mi marido y yo y otros de la misma época, que fuimos una generación perdida, estropeada por la revolución, y muchos de ellos no lo conocen. Hay etapas que tú cuando hablas con un chico joven, le hablas de estas cosas y ellos se sorprenden porque ellos no conocen, nadie les ha contado toda esa epopeya que pasamos nosotros. Y entonces yo me he ido reconciliando con mis sentimientos y digo, bueno, pues esto tiene que saberse.
veo que es una manera de dar a conocer toda esa etapa y toda esa juventud perdida y fracasada, condenada por la revolución, al exilio, sin desearlo. Fuimos obligados prácticamente a marcharnos porque no teníamos ninguna otra posibilidad de sobrevivencia. Que en el momento que me toca marcharme del país, que me avisan que el Ministerio del Interior que yo tenía que marcharme, y me presento en el Ministerio del Interior. Ellos sí que tenían los expedientes de todos nosotros. Nosotros no teníamos ninguna documentación, estábamos totalmente en sus manos. Ellos eran los que tenían los expedientes. Entonces, el oficial que me tocó en ese momento ve en mi expediente, al leer el expediente, me dice, pero usted, aquí faltan 6 meses de trabajo, usted no ha cumplido los 2 años requeridos, hay un vacío de 6 meses. Entonces digo, bueno, pero ese vacío es provocado por ustedes, porque ustedes fueron los que no me avisaron a que yo me reincorporara. Y yo me reincorporé posteriormente en vista de que iba el tiempo pasando y nadie me decía nada. Y el oficial me dijo, pues lo siento, usted no se puede marchar, usted tiene que cumplir sus 2 años, exactamente como una condena. Tienes que cumplir el tiempo y cuando usted tenga los 2 años, entonces podrá marcharse del país. Entonces, bueno, a mí aquello me provocó una crisis de llanto tremenda, un estado de nervio, un descontrol, y yo increpé con la fuerza y el valor que te da cuando estás en una situación tan hundida, increpé al oficial y le dije, bueno, yo estoy en sus manos. Ustedes hacen y deshacen lo que quieran con los que nos vamos del país, con los emigrantes, y usted es el que tiene el poder de decidir. Y entonces me dijo, sí, yo decido cuándo tú te vas. Y te doy, y le digo, bueno, le contesté yo, digo, usted lo que va a hacer ahora es coger mi expediente, meterlo en un cajón y pasarán otros 2 años para que yo me vaya de Cuba. Y entonces él me miró a la cara, le digo, porque aquí no hay justicia, yo no tengo manera de defenderme, no hay justicia ninguna. Entonces él parece que le toqué la fibra sensible, si es que tenía fibra sensible, supongo que sí, y me contestó, me miró a la cara muy seriamente y me dijo, señorita fulana de tal, yo soy el oficial, el teniente oficial, no sé qué, me olvido de decirte el nombre porque no quiero mencionar nombre, yo soy fulano de tal. Y le doy mi palabra que usted se va de aquí a 6 meses. Le doy mi palabra de honor como oficial, porque si no hay justicia, yo sí soy justo. Y bueno, me fui de allí y efectivamente aquel oficial cumplió su palabra de honor y a los 6 meses, porque me dio su palabra de honor, así jurado, yo soy un oficial, tengo una palabra de honor y yo sí que creo en la justicia. Usted se va dentro de 6 meses. Y efectivamente a los 6 meses me volví al campo, trabajé otros 6 meses más y a los 6 meses me volvió a llamar para marcharme. O sea que era verdaderamente al arbitrio de la persona que en aquel momento estaba dirigiendo el Ministerio del Interior, a la O sea, voluntad de él.